Pesquera de Duero es un pueblo que sabe a vino, un punto de referencia en la ribera del Duero donde conviven grandes proyectos y pequeñas bodegas familiares y de tradición ancestral. Y a todos les une el arte de elaborar buen vino. Hoy tenemos una cita con Bodegas Epifanio Ribera, heredera de esa tradición y de viñas viejas que superan los 100 años. Testigos de la historia son su bodega subterránea del siglo XVI y su lagar La Cocedera, intacto desde el siglo XIX. Brindamos hoy con los hermanos Epifanio y Santiago y sus vinos, Serial, en una cita con Ribera. Epifanio y Santiago Ribera, bienvenidos a una cita con Ribera. Muchas gracias. Bueno, Pesquera es uno de los pueblos más reconocidos en el mundo del vino, comparable a otros pueblos famosos de otras regiones vitivinícolas europeas, como puede ser San Emilión, puede ser Montalcino, entre otras. De aquí son conocidas varias sagas vinculadas generacionalmente al viñedo y al vino. Cuéntanos, Epi, la historia de la familia Ribero Aparicio. Ribera Aparicio. Ribera con V. Bueno, aquí todo el mundo en Pesquera, como tú dices, es un sitio tradicional de viñas. Entonces yo creo que han vivido de la viña históricamente desde los romanos, por lo menos. ¿Tú te acuerdas de los tiempos de los romanos? No, ya se me está olvidando, pero lo que yo sí que puedo decir que lo he casi, si no lo he visto, lo he vivido, o lo he oído, es que aquí, por ejemplo, mi bisabuelo Epifanio, ya tenía viñedos en Pesquera, y de hecho él construyó el lagar antiguo que nosotros tenemos de 1850. La Cocedera. Es que aquí los lagares modernos se llamaban cocederas. ¿Ah, sí? Sí, porque el lagar era el que caía la viga, la romana y eso. Esto era una cocedera. ¿Y por qué se llamaban cocederas? Porque cocía el vino. Eran para cocer es fermentar. Ya. Bueno, en el mundo del vino, cuando hablamos de caldos y de cocidos, lo mismo nos pegan. Pero bueno, siempre ha sido una palabra que está bien dicha. La cocedera es como se ha llamado tradicionalmente aquí. O sea, cocedero, sí, donde cocían los vinos, fermentaban. Y tenemos además ese lagar del siglo XIX, que ahí tú has llegado incluso a conocer que se elaborara el vino. Bueno, hemos hecho vino ahí hasta el año 2000. Anda. Bueno, no es que lo haya conocido, es que lo hemos hecho, o sea que... Perdona por haberte interrumpido, sigue contándonos la saga familiar. Entonces, mi bisabuelo tenía un lagar que entonces era un lujo, un lagar para una familia solo, ¿no? Normalmente los lagares los compartían muchas familias y tal, y se dedicaba casi industrialmente al asunto. La gente que ve el lagar hoy día te dice que es lo que había en la época en Burdeos, que eso era el último grito de desarrollo enológico, ¿no? O sea, y es muy gracioso porque incluso hay un pie de prensa francés de la época, es muy divertido de ver. Desde mi bisabuelo, pues mi abuelo conservó las viñas, mi padre conservó las viñas y nosotros conservamos las viñas y hemos plantado alguna más. Muchas veces dicen, claro, hay mucha gente, muchos amigos me dicen que suerte tenéis, que tenéis viñas viejas. Digo, coño, pero es que no es mérito mío tampoco. El mérito real fue de mi abuelo, que las conservó, mi padre, que las conservó cuando aquí vino regadío y tal, y yo al final he cogido lo que ellos me han dado. O sea, que el mérito real es de la familia, ¿no? De mi padre y de mi abuelo, de haber mantenido esos clones, de haber mantenido esos suelos. Incluso a pesar, porque todos estos años ha habido concentraciones parcelarias, ha habido zonas de riego, ha habido bunes de regadío. Obras de regadío importantes, que se arrancó mucha viña. Sí. Cuando se hizo y también el mérito de haber conservado ese lagar que le tenéis prácticamente como intacto, está como a estrenar. Y conservar también la bodega del siglo XVI, porque hay muchas bodegas en muchos pueblos que se han venido abajo. Sí. Bueno, está como a estrenar porque la acabamos de arreglar, o sea... Vale. Lo habéis restaurado. Ha sido el confinamiento, ha sido la buena obra del confinamiento. ¿Ah, sí? Sí, porque es verdad que empezamos diciendo que había que... Porque al final la vida de un edificio, sobre todo de un edificio antiguo, es el tejado, que teníamos que retejarle.
Y claro, una vez que estaban allí empezó a decir al albañil, es que le vas a retejar, pues habrá que sanear las paredes. Bueno, y al final nos metimos en una obra sin comer. Yo creo que como no tenían otro sitio donde ir durante el confinamiento, que les pillaba al lado de casa, dijeron, vamos a hacer aquí un... Y la verdad que lo han dejado precioso. Ha sido un buen entretenimiento, entonces. Bueno, sí. No, pero lo han dejado muy bien. Ha sido una restauración muy similar al original, vamos, la misma. Ha sido arreglar, ha sido sanear el edificio. Sí. Santi, ¿cuándo se presenta vuestro primer Erial? ¿Y qué os lleva a elegir este nombre, el de Erial? Nosotros salimos con la marca Erial en 2004, fue cuando empezamos a comercializar los vinos con la marca Erial. Y después de dar muchas vueltas, lo de elegir el nombre es muy difícil, porque eso a todo el mundo le parece bien, a otros les parece mal, o sea, comercialmente es muy difícil tanto las imágenes como los nombres. Pero Erial era porque tradicionalmente tenemos una viña muy antigua, una viña de las más viejas que tenemos nosotros, que bueno, tendrá, como hemos dicho antes, unos 100 años, era de 1920, una cosa así. 1910, 1920. ¿Quién plantó aquella? Esa viña. Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Y en una zona que en pesquera se llama el Erialón, creo que es uno de los mejores pagos de la zona. Es una zona alta, con el suelo con mucha componente caliza ya. Y me imagino será el Erialón porque sería un erial tremendo hasta que se roturó en el siglo XVIII-XIX y se plantó de viña. Y da la casualidad que es un gran suelo para las viñas. Y el Erialón, lo dimos muchas vueltas, parece que no nos sonaba muy bien y dando vueltas vimos que Erial, además de que suena mucho mejor, coincide con las iniciales de Epifanio Rivera Aparicio, que eres tú. Epifanio Rivera Aparicio, pero bueno. Pues yo eso me di cuenta después de haberlo registrado, o sea, para ser sincero. O sea, redujimos el nombre del pago y coincide con las iniciales. Nosotros realmente íbamos a ponerle Erialón y cuando llamé a la oficina de patentes me dijeron, tienes que registrar la raíz. Y luego puedes poner aumentativos y diminutivos. Entonces yo registré Erial. Y 9 meses después, porque esto de registrar una marca es como un embarazo, te llega el papelito donde usted tiene la marca registrada. Fui con mi papelito al consejo y me dijeron, no, en el consejo hay un reglamento, un articulito, que solo puedes registrar en el consejo lo que está exactamente registrado en la oficina de patentes y marcas. Así que tampoco nos dieron mucha opción de Erialón, se quedó en Erial porque era lo que habíamos registrado. Son 9 meses. Sí que era un homenaje a esta viña. A esta viña emblemática por lo vieja que es y el suelo y lo buena que es. Al viñedo. Sí. Bueno, en realidad en la bodega sois 3 hermanos. Nos falta el que está en la parte, digamos, técnica, pero ahí fuera, en el viñedo, ¿no? Tú, Santi, eres el enólogo. Sí. Vamos a hablar de tus vinos. ¿Cómo los definirías y qué caracteriza a los vinos de Epifanio Rivera? ¿Qué les caracteriza? Pues les caracteriza la personalidad, principalmente porque lo que buscamos y en lo que más empeño ponemos es en dar un alma a los vinos, en que transmitan, en que digan algo distinto, que no sean un vino correcto. Y eso solo se consigue trabajando mucho y entendiendo los suelos. Y es en lo que más empeño ponemos, los 3, que hemos nacido en la viña y conocemos perfectamente los majolos que tenemos. Entonces lo que sí que hacemos es elaborar cada pago por separado, cada suelo de una manera distinta para que nos aporte lo mejor que nos puede aportar ese suelo. Y después hacemos 2 vinos, Erial, que es un cupás de las viñas que nos aportan una nariz más fresca, un vino más, digamos, más fácil de entender, un vino más versátil que sirve para todo. Y Erial TF, que suele venir de viñas más viejas, de suelos más calizos, con una componente mayor de arcilla y de caliza, también suelen ser de mayor altitud, y que es una línea de vinos donde buscamos más la complejidad, la estructura, el potencial del vino, un vino más serio, más maduro. Y a lo mejor con mayor longevidad. Potencial. Con mayor, sí, puede ser. Hasta ahora los 2 vinos que hacemos no hemos visto nunca cuándo puede ser su final, porque siguen aguantando muy bien. Desde el 2004 aquí. Qué bueno. Pero claro, lógicamente por su potencial Erial tradición familiar puede ser que aguante más años. Y para ti. Sí, perdona. Al final lo que hacemos son 2 líneas distintas de vino, extrayendo de cada suelo las uvas para esa línea de vinos.
Y para ti, Epi, de los dos vinos, ¿cuál sería tu mejor tarjeta de presentación? El que te ha abierto más puertas. Hombre, la base de la bodega, donde hacemos volumen, donde la gente nos conoce, obviamente Serial. TF es un estilo de vino distinto, es un estilo, pero solo hacemos 10.000 botellas de TF al año. Realmente son dos estilos, pero el estilo más popular, por decirlo así, es Serial, el que le suele gustar a todo el mundo, un poco el que nos caracteriza y por el que nos conocen. Aquí en Pesquera es muy usual llamar majuelos a los viñedos, y además vosotros hacéis vuestros vinos de exactamente 7 majuelos, además en propiedad, los tenéis en propiedad. No sé quién de los dos me puede hablar de ellos y qué aporta cada uno a estos vinos. Todas nuestras viñas son propias. O sea, toda la uva que entra a la bodega es de viñedos propios, cultivadas por nosotros mismos. Y esas 7 viñas, o las viñas que tenemos, las diferenciamos por suelos. Y la verdad es que hay mucha heterogeneidad en ellas, porque tenemos viñedos que están cerca del río, a unos 760 metros de altitud, que son suelos compuestos por arenas, por gravas, que son de mejor drenaje, un ciclo un poco más corto. Tenemos viñedos en ladera, ya con un componente más arcilloso, y tenemos viñedos ya a una altura de casi 900 metros, con un componente mucho más calizo. Todo eso lo controlamos nosotros mismos, los 3, en la bodega. Lo vendimiamos por separado, la bodega entra por separado, y de ahí es donde hacemos la composición al final de las 2 líneas de vino que decimos. Lógicamente, nuestros pagos más emblemáticos, como son Erialón, el Olivo, Valderramiro, es la base de TF. Y un poco más versátil, más heterogéneo es los suelos que componen Erial, que buscamos una nariz más fresca, con lo que son suelos más, lo que decíamos, los suelos más cercanos al río, más de gravas, es la base que nos va a componer Erial. Pero los pagos del Olivo, que puede ser el más famoso, Erialón y Valderramiro, son viñas que nos dan mucha componente de color, mucha estructura, mucho potencial para hacer TF. Al final, TF seguramente solo sea de esas 2-3 viñas. Normalmente la gente dice, un vino es más caro que otro, haces un vino mejor y otro vino peor. Yo siempre digo, si supiera hacer un vino mejor, no haría el peor. Lo que son 2 estilos distintos de... Son 2 grandes vinos los dos. Son 2 estilos distintos de vino, ¿no? Y quizá también para 2 tipos de clientes distintos. Yo tengo un cliente que es una pareja, que eso es muy gracioso, que a él le gusta, a ella le gusta Erial y a él le gusta TF, y discuten. Digo, coño, no es eso. Y esto es un poco lo que decía mi hermano, ¿no? La diferencia que nosotros tenemos, que yo creo que nosotros hemos marcado en todos estos años, es que siempre son las mismas viñas, siempre es la misma manera de hacer. Entonces, eso que nos da una personalidad que es perfectamente distinguible en el tiempo, ¿no? O sea, hay muchos clientes que me dicen, no, es que tu vino se distingue en Cataciga, sabes que es ese, sabes que tiene algo que le da una personalidad distinta. Y un poco eso es lo que... eso es de lo que presumimos, ¿no? De que nuestros vinos siempre se reconocen de alguna manera en cata ciega. Que el vino tiene que transmitir, es un poco como los toros, cuando sale un toro bueno pero no transmite, que en el mundo taurino se dice mucho lo de transmitir, pues igual el vino tiene que transmitir algo de dónde viene, que sea siempre representativo de esas viñas que se hace, de su forma de hacer, y yo creo que eso lo conseguimos, primero la uva, como dice Epi, es fundamental que esa uva sea de las mismas viñas, cuidada por la misma gente, elaborada extrayendo lo mejor que nos da ese suelo, y después a la hora de diseñar los vinos, que se hace todo por cata. O sea, nosotros del laboratorio casi es por un control de calidad externo. La hora de descubar la elegimos por cata, las mezclas por cata, el tiempo que está en barrica por cata, es catar y decir, esto es lo que me va gustando y esto es lo que tengo que mezclar y lo que tengo que hacer. Ajá. Epi, visitar bodegas Epifanio Ribera es pasearse por la historia de la denominación de origen Ribera del Duero. Tenéis además una bodega subterránea del siglo XVI, aún conserváis, bueno, ya lo hablábamos antes, de la cocedera, el lagar familiar donde desde el siglo XIX elaboréis vuestros vinos, pero que ha estado hasta hace poco funcionando. Me gustaría saber, ¿siguen teniendo usos
tanto el lagar como la bodega, y también habéis desarrollado ya una oferta enoturística para enseñarlos a los viajeros que se acerquen a Pesquera de Duero y quieran visitarlos. El valor fundamental de las dos instalaciones es sentimental, ¿no? Eso era de mi bisabuelo, lo tenemos un poco como la insignia de lo que nosotros hemos sido y de lo que... ahora mismo no tenemos, obviamente no lo utilizamos de manera industrial para hacer vino. Lo que sí que hacemos es intentar darle un uso enoturístico, pero el enoturismo es una de las grandes asignaturas que las bodegas pequeñas tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque nos lleva mucho tiempo. O sea, al final nosotros somos 3 hermanos y y aquí tenéis trabajo, aquí tenéis mucho trabajo. Lo enseño, pero siempre digo que me concerten una cita primero, para enseñarlo adecuadamente, porque si no lleva tiempo. La verdad es que es una joya, tiene mucho futuro en lo turístico, pero todavía no lo hemos explotado como debería ser. Pero vamos, que estamos encantados de que cualquiera que venga se lo enseñemos y que vengan a vernos. Previa cita. Previa cita. O sea, no lo tenemos anunciado, no lo vamos a ver en la web, pero sí que es verdad que bajo demanda vosotros enseñáis estas 2 joyas que tenemos aquí en Pesquera de Duero, como es el lagar del siglo XVI la bodega del siglo XVI y el lagar del siglo XIX. Bueno, pues finalmente, Santi, a ver si me puedes responder tú a esta. Vuestro proyecto aquí suma tradición, pero también os interesa mucho la innovación y además sois personas bastante inquietas por lo que me habéis comentado antes. ¿Qué os planteáis de cara al futuro? ¿Tenéis algún proyecto que podéis contar o compartir? Sí, hay proyectos, sobre todo de ampliación de estas instalaciones, porque la verdad es que, sobre todo por comodidad a la hora de trabajar, todos nuestros vinos son de crianza, ¿no? Todos pasan por barrica. Al final siempre todo se queda pequeño, como decimos. Nosotros vamos a seguir elaborando los vinos de nuestras propias uvas, pero sí que queríamos hacer una ampliación de la bodega por comodidad en el trabajo, por seguir también evolucionando e innovando y metiendo cosas nuevas. Y bueno, está en mente, tenemos ya, en mente y en proyecto prácticamente. El tema es que vienen los tiempos que no sabemos si son para invertir o son para echarse para atrás, porque esto del COVID nos está dejando a todos un poco con mucha incertidumbre, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay que seguir mirando para adelante e intentando por lo menos ampliar o innovar. Pues hay que seguir mirando hacia el futuro. Yo os auguro que vais a tener un gran futuro aquí en vuestra bodega, porque además sois 3 hermanos que lo estáis haciendo muy bien, estáis realizando un gran trabajo, y con esto pues nada, que quiero agradeceros a vosotros pues que nos hayáis concedido esta cita con Ribera. Pues muchas gracias a vosotros por haber venido y por darnos la oportunidad. Y aquí estamos, para cuando queráis.